partir por un ministro que sigue siendo ministro, pero con una cambiada de sombrero de esa que les encargo. Y mi primera pregunta para Alfredo Moreno, nuevo ministro de Obras Públicas. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, ministro, por estar aquí. Bienvenido. ¿Cómo uno se cambia el sombrero de, a ver, dicho así bien en fácil, en simple, de... ¿Cómo se cambia el sombrero tan automáticamente? Bueno, yo creo que el caso del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, en realidad detrás de cada obra lo que hay son personas, ¿no? Al final lo que uno mira es si una obra le va a servir y a quiénes y cuánto. De verdad, el MOP y cosas de ese estilo como salud y otros tantos, ¿no?, que mueven personas, edificios, hacen una tarea social muy, muy relevante. E incluso el tema del crecimiento económico, que es un tema que el presidente nos ha encargado mucho como parte del equipo de mejoras sociales, vender un poco de humo, ¿no? Sí, y está claro que el presidente está apostando justamente a en la infraestructura como una forma de colaborar con ese crecimiento económico. Esta es otra pregunta que a lo mejor suena un poquito más personal, digamos, pero ¿qué ve Sebastián Piñera en Alfredo Moreno? ¿Cree Alfredo Moreno como para confiarle en esta oportunidad, como en las anteriores también, una tarea que para el gobierno es tan central? Bueno, esa pregunta la tiene que hacer el presidente. En el sector privado, pero sí digamos, en labores de gobierno. Acuérdate que yo estuve 4 años de canciller, después estuve más de 1 año de ministro de Desarrollo Social. Así que, bueno, yo creo que él busca, digamos, las personas que sean idóneas para determinar. No lo sé, pero en todo caso yo te puedo decir que trabajar con él es un agrado, una persona que es decidida, que es apoyadora, que se mete en los temas, y como te digo, yo me alegro y me agrada mucho, digamos, que piense que uno puede hacer un aporte en alguna de las áreas. Ahora, ministro, el Ministerio de Desarrollo Social tenía sus complejidades antes de que usted asumiera, con desafíos bien marcados, pero con dificultades precisamente porque en el ámbito social uno se tiene que relacionar con el presupuesto siempre va a ser insuficiente, no importa cuánta plata ponga arriba de la mesa. Eso es válido en todos los ministerios. Yo sé que es válido en todos los ministerios, pero ¿dónde diría usted que detecta la mayor dificultad en materia de infraestructura o en obras públicas? Bueno, lo que sucede en Chile en materia de infraestructura es que nos hemos quedado atrás. Ese es el problema básico, ¿no? Tenemos una infraestructura que si uno pretende crecer al 4, al 5%, digamos, hacia adelante, y esa es la aspiración que Chile necesita, que la gente necesita. Necesitas una infraestructura que pueda soportar eso en materia de aeropuertos, de puertos, en materia de infraestructura vial. Y en otros temas, porque son temas que están surgiendo, que son nuevos. En embalse, incluso hay estos proyectos, digamos, de carreteras hídricas. ¿Qué nos detuvo, ministro? Desalación. ¿Qué nos detuvo en ese camino? Porque Chile iba como avión, ¿verdad? De hecho fue modelo por el tema de las concesiones en una etapa y todo, pero a la pregunta de Juan Manuel usted dice, dejamos de hacer cosas. ¿Qué fue lo que nos detuvo? Bueno, aquí habrán distintas opiniones, digamos, pero a mí me parece que primero se le perdió, digamos, la importancia de lo que era el crecimiento. Se pensó que el problema no estaba en el crecimiento, sino que lo que había que hacer era, como quien dice, poner más acento en que fuera más igualitario y más repartido lo que había. Y no tanto crecer. Y en segundo lugar, en materia de infraestructura, se perdió también un poco la confianza en lo que son las concesiones, ¿no? Lo que son, digamos, la forma de que hayan otros que, por encargo del Estado, con un diseño del Estado, pongan los recursos, gestionen, construyan. Particularmente en 2 áreas, que fueron las de las cárceles y también las de los hospitales. Exactamente, digamos, y en tema de hospitales nos quedamos atrás, y hoy día se está haciendo una inversión importante. Y nos sobregiramos a lo mejor. Y hoy día tú ves los resultados, ¿no es cierto? Ves que de repente hay ciertas zonas de Santiago, de provincias, donde los hospitales están completamente colapsados. Nos giramos a lo mejor también un poquitito nos sobregiramos, ministro, en el tema de la evaluación de los proyectos ambiental, social. Se transformaron finalmente esos que debían ser caminos que aportaran para un mejor proyecto en definitiva a una cuestión que terminara entorpeciendo el desarrollo. El tema de la evaluación, me tocaba en desarrollo social, porque en desarrollo social ahí está la evaluación social de los está la evaluación social, hay otra parte que es la evaluación ambiental. Yo creo que este es un tema en discusión, ¿no? Yo creo que este es un tema donde la gente y la sociedad tienen que encontrar un equilibrio.
Lo que pasa es que mientras encontramos el equilibrio desde la política pública, los tribunales están tomando decisiones, ¿verdad?, que no se condicen con el nivel de desarrollo que uno quisiera. Evidentemente, y a veces los proyectos se demoran demasiado, hay que hacerlo. Entonces, lo que tenemos que encontrar es la manera, digamos, de hacer los proyectos bien, pero tienen que ser socialmente rentables. Hay que escoger, porque siempre los recursos son escasos, no se pueden hacer todos los proyectos, hay que ver cuál es mejor y cuál es peor, cuál hay que postergar y cuál hay que hacer inmediatamente. Y las restricciones ambientales hoy día son muy importantes. O sea, Chile, digamos, tiene que cuidar sus aguas, sus suelos, sus bosques. Tenemos que hacerlo, de tal manera que aquí hay que hacer de qué manera, digamos, podemos seguir creciendo, crecer aceleradamente, pero cuidando esos recursos. Ahora, yo le decía, ¿dónde detectaba usted las mayores dificultades? Evidentemente que tenemos un déficit en materia de infraestructura, y Connie le agrega también estos elementos que de alguna manera o judicializan o retrasan también la puesta en marcha de esos proyectos. Pero una vez que los proyectos se han puesto en marcha, también nos hemos encontrado con que los cálculos que se hicieron no necesariamente fueron los más preciso. Por ejemplo, lo que se está viviendo en estos momentos con el Aeropuerto Internacional de Santiago es un buen ejemplo de eso, que según por lo menos dice la empresa, voy a plantearlo muy en simple, no casi simplista, pero se quedaron cortos en el cálculo de plata, y además la gente siente que se ha demorado mucho más de lo que debería. ¿Cómo se aborda eso? Bueno, porque la infraestructura es lenta. Sí, es lenta, son proyectos muy grandes, son complejos, siempre puede haber dificultades, pero el caso del Aeropuerto de Santiago hay caso y caso, porque han surgido varios en estos días, la semana que llevo tengo varios. Le dieron la bienvenida por ahí. En el caso del Aeropuerto de Santiago, en realidad las causas no es una cantidad de plata adicional, lo que es una discusión producida en el año 2015-2016 durante el gobierno anterior, en el cual la concesionaria reclama que se demoraron en entregarle la ingeniería, entonces lo tuvieron parado para entregarle eso, aducen ellos, hubo un panel que le encontró razón para un determinado número de días. Se le dio un plazo adicional, digamos, a la concesionaria, y la concesionaria ahora dice, bueno, yo quiero que me paguen, digamos, además, una indemnización. A nosotros nos parece que los montos de la indemnización y los conceptos de la indemnización están completamente fuera de los rangos, pero es una discusión que vamos a tener. Ahora, yendo al fondo de la pregunta, por supuesto, el Ministerio de Obras Públicas, todos los ministerios, pero particularmente este, es un organismo técnico, un organismo que tiene que hacer contratos muy complejos, que hay que hacerlos bien, que no está libre de conflictos, porque aquí hay intereses que son encontrados. Las concesionarias son un elemento muy relevante, ya lo mencionaba yo, me parece a mí una gran vía, digamos, para hacer obras, pero por supuesto que hay intereses encontrados en determinados momentos. Naturalmente ellos quisieran que se les pagara más, nosotros quisiéramos que fuera más económico. Déjeme preguntarle por un rumor de mercado. Diferencia de opinión. Déjeme preguntarle por un rumor que anda dando vuelta en el mercado, o incluso a nivel como de tesis por parte de alguno, porque se ha visto una arremetida. Usted le dieron la bienvenida desde el aeropuerto pidiendo esta devolución de 183 millones de dólares, ¿verdad? Tenemos a los italianos de Astaldi también ahora en relación con un embalse en particular, que han tenido ya ellos también problemas con el fisco en construcciones de otras obras de infraestructura tremendamente relevantes. Pasó también algo con una autopista, ¿verdad? Están metiendo ruido las concesionarias desde el punto de vista de sus compromisos con el Estado, y el rumor que está instalándose es que muchas de ellas están empezando a emprender este tipo de acciones por cierto temor a que el fisco no tenga la plata para pagar los montos que tiene que pagar en el momento en que corresponda. ¿Es efectivamente así? ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo en el manejo presupuestario del fisco de Chile que pudiera llegar a impedir que el fisco cumpla con todos los compromisos que tiene con el mundo privado en materia de infraestructura? El fisco chileno es tremendamente serio, digamos, y responsable. Yo creo que no he escuchado nunca esa interpretación, digamos. Y en todo caso, en ningún caso este es el camino, ¿no? Iniciar un juicio para poder... Hay otros mecanismos, si alguien tuviera una diferencia con algún pago de alguna cosa, tiene otros caminos para poder hacerlo. Todas estas cosas en realidad son más bien diferencias respecto de los contratos, y no tienen que ver con los pagos por la infraestructura, sino que tienen que ver con pagos adicionales porque, mire, no estaba bien el proyecto, porque se atrasó, porque me salió más caro, ¿no? Entonces se aduce que salió más caro, o en el caso del embalse Punilla, ¿no es cierto?, que va a tener un tamaño más chico, de acuerdo a lo que dice esta constructora, esta concesionaria, y de esa manera entonces a mí me sale menos rentable, yo requiero que usted me dé un subsidio más grande. Y esa es la discusión, digamos, que naturalmente enfrenta dos
digamos, opiniones sobre, o dos posiciones respecto de una determinada obra. Uno que quiere que haga la obra y que sea, digamos, lo más eficiente, lo más rápida y lo más barata posible, y otro, digamos, que quisiera que le pagaran más. O sea, eso es un tema que se va a discutir y hay paneles de expertos, hay tribunales arbitrales, etcétera. Que lo van a Pero no estamos hacer. ante un momento especialmente delicado ni complicado de las relaciones del fisco del Estado de Chile con el mundo privado en materia de infraestructura. Yo no veo dificultades, digamos, así como en términos generales con las concesionarias. Sí, efectivamente esta semana hemos tenido 3 o 4, digamos, de estos eventos. Me ha tocado, digamos, en pocos días tener varios, pero son parte de este tema, que, como digo, son muchos contratos. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares que se invierten en muy diversos contratos, todos muy complejos, y por supuesto, vuelvo a insistir, así como hay muchas cosas en que los intereses coinciden, naturalmente en estas discusiones los intereses no coinciden, y la posición del Ministerio de Obras Públicas, la mía, la del gobierno, es muy clara. Nosotros nos corresponde, digamos, defender el interés del Estado de Chile y de los chilenos. Ahora, ¿cómo se trabaja cuando le encargan a usted y al ministro de Hacienda? Porque, digamos, la presión siempre va a recaer más sobre el Ministerio de Hacienda, pero fundamentalmente también sobre Obras Públicas, en el objetivo de este gobierno de que a través de la infraestructura no voy a decir se reactive, porque suena como que no estuviera activada, pero se le ponga más empuje a la economía con esta inversión en más de 1.400 millones de adelantar dólares. Inversiones por 1.400 millones de dólares. Exactamente. Sí. Cuando hay un cuestionamiento, ministro, también, y retomo aquí lo que dice Connie, al mecanismo de resolución de controversia, que ha sido planteado como una de las dificultades. ¿Cómo se resuelve la controversia sobre el mecanismo de resolución de controversia? En realidad no hay controversia sobre el mecanismo de resolución de controversia. Los mecanismos de resolución de controversia son los que han dado los resultados que conocemos. Estos, insisto, son todos problemas que vienen de hace bastantes años atrás, ni siquiera son de hoy, ni siquiera son de esta administración, y son elementos que hoy día se están resolviendo y se van a resolver en los mecanismos que tienen los contratos. Ahora, y están funcionando. Sí, se lo pregunto, hoy día vienen en el diario financiero los abogados del estudio Chávez y Raymond, que son expertos en infraestructura, planteando efectivamente que aquí sí hay una dificultad en el mecanismo de resolución de controversia. No, mire, todo el tiempo aparecen personas con razón o sin razón de que uno puede mejorar los sistemas de resolución de controversia, y uno podrá pensar si los contratos pudieran haberse hecho de otra manera y si hay una manera más óptima. Esta es una discusión que tiene muchos años y que es muy positiva. Pero lo que quiero decir, los contratos hoy día de todas estas autopistas, embalses, que están en discusión, el aeropuerto, no hay ninguna discusión entre las partes sobre dónde se va a resolver, no hay dificultades, digamos, respecto de... Que no es el dónde, mira, le voy a leer exactamente lo que dicen ellos. Dicen: el problema básico es la falta de autonomía del sistema de resolución de conflictos ante la justicia ordinaria, con juicios que tardan 6 o más años, existiendo un sesgo evidente por el profisco de parte de los tribunales. Incluso el Consejo de Defensa del Estado se jacta de eso y todos los años muestra una estadística donde dice que gana el 96% de los casos. Pero entonces, ahí donde está no es dónde, sino precisamente el dónde es lo que le genera a ellos. Pero le vuelvo a insistir. Uno puede discutir sobre cómo pueden ser los sistemas de resolución de controversias hacia adelante, y siempre es interesante, ¿no? De hecho, todos estos sistemas de concesiones crearon estos paneles de expertos, estos tribunales arbitrales, todos los cuales permiten hacer resoluciones bastante rápidas antes de llegar a la justicia ordinaria, que siempre queda como último evento, y uno puede discutir si acaso puede haber un método mejor. Pero no hay una discusión hoy día entre concesionarias de distinto tipo, ni las en conflicto, ni las no en conflicto, respecto de los contratos existentes, los que están por licitarse, respecto de cuál es el mecanismo por el cual se resuelven las controversias. Las controversias se están resolviendo de acuerdo a lo que establecen los contratos, los resultados son los que han establecido eso, y van a seguir el proceso por el cual, digamos, está establecido hoy día. Como digo, hacia adelante, en otro contrato, en otra cosa, uno siempre podría pensar de qué manera se pueden hacer mejor, de qué manera pueden ser más rápidos. Y me parece una discusión interesante y, digamos, positiva, pero hoy día no hay una discusión. Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, esto tiene que ver también con su llegada a Obras Públicas. Un poquito antes de que usted llegara se anunció que se iba a estudiar, justamente a propósito del tema de las concesiones, cómo compensar a las autopistas urbanas por el tema de los peajes. ¿Qué camino le gusta más a usted? Porque ahí se puede mandar una señal bien
importante, de cómo se soluciona la controversia. Estamos hablando de una cosa distinta. De una cosa distinta que no suban tanto los peajes. Exactamente. La idea es evitar que suban más allá del reajuste o incluso por debajo, ojalá, del reajuste. Y hay algunos mecanismos que están ahí dando vuelta, ¿verdad? Yo entiendo que el que saca más ventaja entre los expertos es extender los contratos, porque si no lo otro es como un impuesto general, prácticamente terminamos pagándolo todo. Pero se puede mandar ahí una señal importante. ¿Qué medida es la que más le gusta a usted? Mire, yo prefiero en esto, digamos, ser cauto. Estamos en el medio de la conversación con ellos. Yo estoy recién llegando. Aquí hay dos maneras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con pagos al final del contrato o tiene que ver, digamos, con extender los plazos. Yo creo que ambas cosas tienen pros y contras. Creo que es importante cambiar. Lo que pasa es que si le pagamos los contratos, lo pagamos todos al final eso. Si extendemos el contrato es distinto el efecto. Digamos, la pregunta, digamos, de cómo se distribuye esto es un tema, porque recordemos que si se extiende el contrato, van a haber personas que van a estar pagando la autopista en ese año 20 o 25, cuyos ingresos van a ir a esa concesionaria, de tal manera que los efectos son bastante similares, pero los contratos tienen dificultades, digamos, de otra naturaleza. Recordemos que estas autopistas requieren estarse permanentemente ampliando, mejorando, haciéndose más obras. Los contratos tienen límites de obras, entonces también si uno extiende más el tiempo y está en el límite de los contratos, bueno, ¿cómo puede hacer, digamos, esas obras adicionales? Hay restricciones que son más complejas que las que estamos hablando. Ministro Moreno, uno de los temas complejos que usted enfrentó en desarrollo social fue el tema mapuche, el tema de la Araucanía, ¿verdad? Al plan Araucanía que usted lanzó se le interpuso en el camino el caso Catrillanca en un momento y costó sacarlo de ahí, costó mandar una señal en sentido contrario. ¿Cómo cree usted que le dejó el camino al ministro Sichel en el tema mapuche? A ver, yo primero que todo me alegro que Sebastián se haya hecho cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Él era parte, recordemos que nosotros hicimos un plan impulso que tenía 11 ministerios, entre ellos, digamos, estaba metido la Corfo. Ha sido un activo participante de hacer ese programa, de crear programas, digamos, de financiamiento para que haya una reconversión agrícola que es muy importante en esa zona y que no se ha dado. Y sí se ha dado en las regiones, digamos, tanto en la octava como en la décima. Y él tiene además una historia de vida, una preocupación por el tema social, conoce a algunas de las personas mapuches que hoy día son dirigentes porque él hacía bastantes trabajos cuando joven en esa zona, así que primero dejar eso que me parece que el presidente ha puesto una persona que tiene el espíritu que requiere el esfuerzo que esto necesita. En segundo lugar, yo creo que aquí ha habido un avance que es muy importante, que es visibilizar este problema, ¿no? Los gobiernos en general y los políticos en general les cuesta entrar en problemas que en el corto plazo producen muchos problemas y pocas satisfacciones, y las satisfacciones y los resultados están en el largo plazo. Y la Araucanía ha tendido por esas razones a estar muy debajo de la mesa, muy poco mirada, y hay gente a 700 kilómetros de distancia de Santiago que lo pasan muy mal las comunidades mapuches, lo pasan muy mal las personas no mapuches de la zona, y el Estado y el país no los puede olvidar. Entonces el presidente lo que ha dicho desde el día 1, mire, esto va a ser una prioridad muy importante del gobierno, creo que esto lo ratifica el hecho de poner a Sebastián, y creo que esa visibilización del problema que nos ha tenido a la gente pendiente. De hecho, yo hacía muchas cosas en desarrollo social, pero tú un poco reflejas lo que la gente percibe, que esto era un tema muy importante de lo que hacíamos. Esto no era así en el ministerio anterior ni en los anteriores, porque la gente intentaba dejar. El problema es muy complejo. Es que yo creo que tiene mucho que ver con eso, no solo la importancia, sino que la tremenda complejidad del tema. Y respecto de eso, ¿usted varió en algo su percepción de la complejidad del tema? No. ¿Se fue pensando que esto es mucho más fácil o mucho más difícil de solucionar de lo que usted creía el día 1? No, yo creo que sigue siendo muy difícil. Es un tema muy complejo. Pero sigo pensando lo mismo que le mencionaba antes. Creo que es un tema que tenemos que resolver, que tenemos que enfrentar, que la manera de enfrentarlo es la manera en la cual estamos hablando. Se requieren, digamos, modificar algunas de las leyes, hay que modificar, digamos, la manera en que nos relacionamos, hay que establecer el diálogo con las distintas partes que están acá, hay que crear dentro de la estructura del Estado un ministerio que se dedique a este tema, no solamente al tema mapuche, sino que al tema de los pueblos originarios.
Como país... ministerio independiente. Sí, claro, y por eso ya yo me alcancé a mandar el proyecto, está en el Congreso ya. Está también creación de un Consejo de Pueblos, porque aquí hay que hablar con miles de personas. Es una cosa muy horizontal, es muy difícil con quién hago un acuerdo, con quién me comunico, con quién dialogo, dónde recibo la opinión que ellos tienen. Entonces creo que hay que perseverar, creo que es una de las grandes tareas que tiene Chile hacia adelante. Y estoy seguro que Sebastián va a ser muy positivo en eso. Ministro, por último, un gobierno funciona cuando tiene un gabinete cohesionado. Déjeme preguntarle qué le pareció a usted, qué sintió usted cuando vio, me imagino, la funa que sufrió la ministra de Educación. Bueno, yo creo que esa actitud es de las partes más malas de la política, ¿no? Las personas podemos tener distintas opiniones, podemos tener distintas posiciones en distintos temas, incluso podemos discutir arduamente, pero creo que nada de eso tiene que ver con las personas, ¿no? Las personas merecen respeto, merecen su privacidad. Piensa tú, ella estaba en el cementerio, estaba sola, estaba en una cosa absolutamente personal para ser agredida de esa manera. Yo creo que digamos que claramente no corresponde, y creo que el hecho de que después se borró la cuenta demuestra que la persona finalmente, digamos, sintió que era incorrecto lo que había hecho, y ojalá que este tipo de cosas ayuden a que la gente reaccione a que tenemos que resolver nuestros problemas de otra manera. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, conversando esta mañana con nosotros en Infinity Mega Plus. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el estudio. Y suerte, ¿ah? Sí, Muchas gracias. Muchas gracias.